calcular el ángulo de un vector en los diferentes cuadrantes. Así es, ¿sí ya vimos todos los cuadrantes? No, solamente vimos el primero. Bueno, sí, Primero vamos. y segundo, ¿no? Así es. Según mis notas, vimos el primero y el segundo. Vamos a concluir esa parte. Recuerden que es importante el ángulo de un vector porque es el que me va a dar su dirección y su sentido. Nosotros estamos haciendo ahorita ejemplos de vectores trabajados como vector posición, pero el ángulo se puede calcular en cualquier lugar en el que se encuentre el vector. Comparto pantalla y comenzamos a trabajar sobre eso. ¿Hay alguna duda de lo que vimos las sesiones pasadas? Sigue siendo nuestro tema central, vectores. No hay dudas, maestra. Gracias. Maestra creo que tiene apagado el micrófono. Sí, perdón. Tenía el micro apagado. Bien, les preguntaba yo que si notan ustedes la diferencia que hay de calcular el ángulo de un vector en el primer cuadrante a calcularlo en el segundo. Hay una diferencia. ¿Quién me dice cuál es? Adelante, Héctor. En el primer cuadrante la operación nos da el ángulo directamente y en el segundo cuadrante hay que sacar el ángulo teta entre los 180 grados que da el eje X, Ok. menos, Ujú. sí, bueno, el ángulo Z menos 180 grados, más bien el ángulo de X de 180 grados menos el ángulo teta, y ya Ujú. nos da el ángulo del el El ángulo ángulo que alfa, estamos, sí. así es el que estamos buscando. Así es, cuando trabajo en el primer cuadrante, la fórmula que tenemos nos da directamente el ángulo que deseamos, que queremos calcular. Cuando estamos en el segundo cuadrante, hay que hacer una operación extra, porque la fórmula lo que nos da es este ángulo. ¿Sale? Es el ángulo teta. Entonces, a 180 hay que sumarle el ángulo teta, que es negativo, y ya nos queda el ángulo que nos interesa. Muy bien, para tercer y cuarto cuadrante es algo semejante, pero antes quisiera, igual ya se sobreentiende, pero mejor que sobre y no que falte. Les decía yo que estamos haciendo por practicidad nuestro vector como vector oposición. ¿Sale? Por practicidad lo estamos trabajando como vector oposición. Pero ese ángulo, como ya sabemos, perdón, ese vector, como ya sabemos, podría estar en cualquier lugar de mi plano cartesiano. Y entonces, ¿cómo hago para referirme a su ángulo? Bueno, supongan ustedes que mi vector está aquí.
no es vector posición y está aquí. ¿Sale? Ese es mi vector. ¿Cómo hago para calcular su ángulo? Pues me imagino que traslado el eje X o hago una copia del eje X y la pongo horizontal igual que el eje X, en donde inicia mi vector. Mi punto de referencia va a ser donde inicia el vector y a la derecha voy a pensar como si fuera el eje X positivo y a la izquierda el eje X negativo. Bien, pues mi ángulo lo voy a medir del lado positivo de la copia del eje X y ese va a ser mi ángulo. ¿Sale? Y así, si mi vector está por acá, pues bueno, trazo la paralela al eje X o la horizontal, digo yo, tomo de referencia el punto donde inicia mi vector. Entonces, a la derecha sería el lado positivo de esa referencia y el ángulo de mi vector sería ese. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces quito esto y vamos a trabajar. Tercer cuadrante. Habíamos estado trabajando el vector, originalmente era el vector 5,5. Sigamos trabajando con él y denme las componentes de ese vector z para que ahora esté en el tercer cuadrante, por favor. Adelante, Héctor. Serían los componentes menos 5, menos 5. Menos 5, 5. Ok. Mi vector ahora en el tercer cuadrante sería menos 5, menos 5. Perfecto. Lo grafico. También como vector posición. Entonces son 2, 5. Listo. ¿Estamos correctos? Ahí es el vector. Grafique correctamente. Sí. Perfecto. Avanzamos entonces. De acuerdo a la fórmula que tenemos, vector, bueno, antes. Vamos a graficar el vector. Estoy como vector posición, aquí está el origen, tomo el lado positivo del eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj, hago esto. Ese sería el ángulo alfa para este vector. Muy bien, calculen por favor con la fórmula que conocemos el ángulo alfa. ¿Cómo quedaría? Alfa igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? Que vaya adentro. Menos 5 sobre menos 5. Perfecto, y eso se simplifica como. 1 positivo. Exacto. Esto va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1 positivo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 45. 45 grados. Perfecto. Voy a dar dedazo. Pongan atención, por favor. Christopher Moreno. El ángulo alfa, de acuerdo al cálculo, nos dio 45 grados. ¿Ok?
Christopher Moreno, ¿te parece que el ángulo en la gráfica mida 45 grados? Bueno, supuestamente se tiene que restar, ¿no? ¿Qué O sea, voy a restar? se tendría que restar. Antes respóndeme la pregunta que te hice. En la gráfica ese ángulo parece, el ángulo alfa parece de 45 grados. Sí. Ok. A ver, Christopher, pon atención a la pantalla. Ajá. ¿Todo ese ángulo te parece que mida 45 grados? Ah, no, ese ángulo no mide 45. Mide mucho más de 45 grados. Eso quiere decir que el cálculo la fórmula que tenemos en el tercer cuadrante no nos da directo el ángulo que queremos. Ahora sí, ¿qué hacemos para encontrar el ángulo que queremos? Que creo que tiene que ver con la explicación que comenzaste a darme, ¿no? ¿Qué harías? Bueno, se tendría que restar ahora sí que lo que nos salió de 45 grados, Ujú. pero ahí no estoy seguro porque supongo que ahí ya no sería con los 180 grados, porque ya es el tercer cuadrante. Exactamente. En el segundo cuadrante dijimos a 180, súmale el ángulo que salió esa vez y siempre va a salir negativo. Entonces, si digo sumar, en realidad le voy a restar porque el ángulo es negativo. Pero aquí ¿qué hacemos? Aquí dense cuenta ustedes que ya tenemos un ángulo conocido. Es parte de nuestro ángulo alfa. ¿Cuál es ese ángulo? Un ángulo conocido que es parte de mi ángulo alfa. Adelante, Héctor. Serían los mismos 180 grados, pero como ahora es positivo, se suman los 45 grados y da 225 grados del ángulo alfa, Ok, ¿y por qué se suma y no se resta en esta ocasión? porque el resultado fue positivo. Ok, voy a explicar gráficamente eso. Gracias, Héctor. El ángulo que ya conocemos en esto es este y es parte de mi ángulo alfa. Y con la operación nos dieron este otro. Entonces, el ángulo conocido, que es el de 180, le voy a agregar el ángulo θ que me dio la operación. Es decir, esto no es alfa, sino otro ángulo auxiliar, le vamos a llamar θ. ¿Sale? Entonces, a 180, que es un ángulo que ya tengo conocido, le voy a sumar este. ¿Pero por qué sumar gráficamente? ¿Por qué sumar? Porque 180 llego hasta aquí. Y luego le voy a agregar este otro que ya me lleva hasta mi vector. En cambio, en el cuadrante 2 teníamos el 180, pero había que quitarle este pedacito que no pertenece a mi ángulo alfa. Por eso la resta, por eso sale negativo el vector, ¿sale? Digo el ángulo. Listo. Ok, entonces, finalmente, alfa, ¿cuánto vale? Alfa, que si es el ángulo que yo quiero, va a ser igual a 180 más θ. Y como θ es positivo, pues es una suma real eso. 180 más 45. ¿Cómo nos da? ¿Cuánto nos da esto más bien? 225 grados. 225 grados. Perfecto. Adelante, Fernanda. Sí, profesora, yo tengo una duda. Yo supuse que cada cuadrante pues son 90 grados. Entonces yo lo que hice fue sumar, ¿no? 90 más 90, 180 y 90, 270. Y esos 270 le resté los 45 y me salió pues los 225. ¿Está mal hacerlo así? ¿Te salió 225?
Ok, Sí, te voy a decir que te sale lo mismo que a nosotros, pues un ángulo de 45 es la mitad de uno, profesora está pero cortando. eso no te va a funcionar. Profesora. ¿Profesora? Ok, ya me escuchas. ¿Me escuchan? Se está Quizás sea el cortando bastante. internet. Ok. Hay bastante interferencia. ¿Perdón? Quizás sea el internet que no está jalando bien. Permítanme conectar los audífonos a ver si con eso mejoran un poco. ¿Me escuchan? Sí, Michi, se les- Sí, Gracias. Ok, me puse el audífono. Quizás no sea que se corte, sino que afuera están golpeando y se escucha. Ok, esperemos que así sea mejor. Fernanda, te decía, en esta ocasión, tu resultado coincide con el que hicimos de esta otra forma, porque 45 es justo la mitad del nivel, entonces no hay mayor problema. Pero en otro ángulo no te iba a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste fue tomar todo este ángulo que es de 270 y luego quitarle este. ¿Pero ese lo conoces? ¿Mande? Ouch. ¿Tú conoces este ángulo, Fernanda? No. Exacto, no lo conoces. Te digo, ahorita fue casualidad porque 45 es exactamente la mitad de 90. Pero si hubiera sido un ángulo diferente, no te funciona. Porque tú tomaste el de 270 y le quitaste este ángulo que no conoces. El que conoces es este. ¿Sale? Entonces te digo, funcionó de casualidad, pero no es lo correcto. Si Oh, hubiese sido no ángulo de 45, sino de otra medida, tendrás que haber calculado lo que implica una operación más, y más bien lo que tienes que hacer es ocupar lo que conoces. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el de 270 no te sirve. Tú conoces este, sin problema. Y conoces este que te lo dio la operación que hiciste. Entonces, usa lo que ya conoces, 180 más ese cachito, ya llega a donde está el vector. En cambio, si hago 270 y quito este no lo puedo hacer. ok. Sí, sí, Podría, sí. Va a ser más podría trabajo, ¿no? hacerlo. Exacto, podría determinarlo, pero implica más operaciones. ¿Sale? Ok. Gracias, profesora. Ok, de nada. Usen lo que tienen para que ya no trabajen más. Perfecto, entonces, así obtenemos el ángulo en el tercer cuadrante. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, vamos a trabajar en el cuarto y último cuadrante. Muy bien, por favor, denme las componentes del vector con el que estamos trabajando originalmente para que quede en el cuarto cuadrante. ¿Cómo quedarían las componentes? Originalmente teníamos z igual a 5,5. ¿Cómo quedaría para trabajar en el cuarto cuadrante? Adelante. Brian, adelante. quedaría como z igual a 5, menos 5. Perfecto. 5, menos 5. Y queda mi vector en el cuarto cuadrante. Lo grafico. También como vector posición
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Perfecto. ¿Cómo mido el ángulo de mi vector? ¿De dónde a dónde empiezo a marcarlo? ¿Cuál es el inicio del ángulo de mi vector? Pregunto. Ok, Fernanda. Eje X positivo. Perfecto. ¿Y hasta dónde está el vector? Voy a ir así. Y ese giro en contra de las manecillas del reloj va a ser mi ángulo alfa. Muy bien. Calculen, de acuerdo a la fórmula que tenemos, el ángulo alfa. Adelante. ¿Cuánto vale alfa? Adelante, Héctor. Nuevamente, el ángulo nos da sería ángulo de θ menos 45 grados, que en este caso se le restaría a 360. Ahí Así es, da el giro completo. así es. Ese ángulo que nos es... Perdón, adelante. Sí. Y entonces Adelante. da 315 grados todo el ángulo. Muchas gracias, Héctor. Así es, el ángulo que estamos calculando con nuestra fórmula es este. Y está medido en sentido de las manecillas del reloj. Por eso nos da negativo. Ese no es el ángulo que queremos, ese es alfa. Perdón, ese es teta. Pongo teta acá. Y entonces alfa vamos a tomar algo conocido. Vamos a tomar 360 y a 360 le sumo este ángulo negativo, ya me da el ángulo que yo quiero. A 360, que es el giro completo, le sumo este que es negativo, es decir, se lo quito y ya me queda el ángulo alfa. ¿Por qué no debería? Podría, pero ¿por qué no tomar el ángulo de aquí de 270? 270. ¿Por qué no? Adelante, Fernanda. Porque tendríamos que conocer el otro lado del ángulo, ¿no? Ese cachito que queda. Este cachito. Ajá. Y eso nos implica más operaciones. Lo desconocemos. Entonces partimos de lo que sí conocemos. Quito esto que no nos sirve. Y me quedo con lo que sí me sirve. Un giro de 360. Le quito el ángulo que acabamos de calcular y ya me va a quedar el que yo quiero. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuánto vale entonces? Me dijeron alfa. 315 grados. Gracias. Entonces alfa vale 315 grados. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, avanzamos. Adelante, Fernanda. No te escucho, Fernanda. Perdón, es que estaba muteada. Sí, Ok. mi duda es un poco torpe, pero me confundí. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cateto opuesto y cuál es el adyacente? Si visualizamos el triángulo rectángulo, vamos a completar el triángulo rectángulo, sería este. Y tu ángulo de referencia obviamente es este. ¿Y cuál sería entonces tu ángulo, perdón, tu cateto adyacente y tu cateto opuesto? Según el ángulo que estamos trabajando. Este sería el ángulo. O sea, teta. Tu cateto adyacente entonces es este. Y tu cateto opuesto sería este.
¿sí? Y tu hipotenusa, obviamente, esta. ¿Sí o no? Oh, ya. No, la Ujú. hipotenusa sí no tengo dudas, pero sí lo hice al revés entonces. Ya. Gracias. Ok, de nada. Ninguna pregunta es sin sentido, ¿eh? Todo. De todo sacamos algo bueno. Perfecto. Entonces, avanzamos y seguimos trabajando con vectores. Adelante. Ay, ya no vi quién levantó mano. Alfredo. Sí, maestra, perdón, ¿a mí me puede nada más repetir por qué tomamos de este lado los catetos? ¿Por qué no al revés, como decía Fer? Ok. ¿Por qué no estos? Sí, o sea, digo, yo también lo hice del lado derecho, pero fue instintivo, o sea, realmente no estoy entendiendo del todo el por qué. Ubica tus componentes. Bueno, acá también podrías decir, pues esta componente, pero entonces toma de referencia, digamos, esta es tu componente 1, igual que esta, no habría problema, y esta es la 2, igual que esta, pero ubica el ángulo que estás trabajando. De acuerdo a la operación, el ángulo que te dieron es este. Y si el ángulo que estás trabajando es ese, entonces tu cateto adyacente es el que está ahí junto y el opuesto es el que está enfrente del ángulo. Sería como tomar de referencia hacia dónde está X. Más bien el ángulo, porque ya que hiciste el cálculo del ángulo, tú sabes que el ángulo que te está dando es este y no este. Ok, sí, sí, ya entendí. Muchas gracias, maestra. De nada. Ok. Perfecto. Avanzamos entonces. Ok, vamos a hacer ejercicio o ejemplo. Y vamos a trabajar con este vector. Me dan la siguiente información del vector. Me dicen es el vector B con ángulo beta igual a 130 grados. ¿Y quién me dice qué es esto? ¿Qué me está diciendo del vector B? Adelante, Regina en el chat. Ok, así es su magnitud o norma. Entonces estoy trabajando con el vector B que tiene ángulo beta de 130 y su norma, magnitud o módulo es de 12 unidades. No nos ponen ahí qué tipo de unidades, le llamamos así en general, 12 unidades. Muy bien, ¿qué podríamos deducir? ¿Qué características más podríamos deducir de ese vector con todo lo que ya hemos visto? ¿Podrían ustedes graficarlo así ya? ¿Qué les haría falta para graficarlo? Adelante, Miguel. Sí, ¿es vector posición nuevamente? ¿O puede ir en cualquier coordenada? Puede ir en cualquier lugar, puedes hacerlo vector posición, sin problema. Podríamos graficarlo como vector posición, sin problema. Sí, ¿y tenemos transportador o no tenemos? Suponte que no. Imagínate que estás aquí en el salón, no te pedí el transportador.
y no lo puedes graficar. ¿Qué necesitas para hacerlo Sí, sin transportador? obtener los componentes. Exacto. Si tenemos las componentes, ya la hicimos, podemos graficar ese vector. De esta información que tenemos, ¿podemos obtener las componentes? Podemos intentar adivinar, pero no nos saldría exacto. Nos podrían salir varias respuestas. O sea, no habría algo exacto. Les recuerdo que hace unas clases definimos cómo obtener las componentes de un vector y conocemos el ángulo y la norma del vector. Si conocemos el ángulo y la norma del vector, podemos calcular sus componentes. Bueno, creo que podríamos obtener la componente 2 de la fórmula de coseno igual a B2 sobre magnitud, despejándola. Sí, podremos obtenerlo de esa, de las que trabajamos como funciones trigonométricas, podríamos obtener las componentes. Le voy al chat. Así es, chicas, Regina y Fernanda, necesitamos las componentes y las podemos obtener de las fórmulas que trabajamos, fórmulas trigonométricas que trabajamos hace poquito. Ok, calcúlenlos, por favor. Adelante. Le iba a preguntar si con esta fórmula, es que estaba checando mis apuntes. Ok. Norma de A es igual a raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Ok, esa no es, de hecho esa es para calcular este numerito, que ya te lo dieron. Sí. Es 12. Entonces, digamos que esa no te sirve para lo que necesitas ahorita. Porque yo pensaba, como dice Héctor, buscar como suponer primero qué números al cuadrado y sumados dan 12. ¿No? Sí, se podría, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo Pero pensé así. Supongo que hay una forma más fácil, ¿no? exactamente, hay una forma más fácil. Seguiré buscando. O sea, está buena, Fernanda, pero no la recomiendo ahorita. Regina dice en el chat, B igual a tangente a la -1 de la segunda componente sobre la primera componente. Esa, Regina, me sirve para calcular el ángulo de mi vector. Y ya me lo dieron, ya lo conozco. Entonces, tampoco me sirve ahorita. De hecho, cuando calculamos esa fórmula del tangente a la -1, beta igual a tangente a la -1 de eso, ahí cerquita encontramos las fórmulas, o más bien no encontramos, porque no encontramos, calculamos las fórmulas para definir las componentes. Cuando definimos seno de beta, coseno de beta, y de allí salió. Y salió la de tangente. Ok, lo que calculamos esa vez fue esto. Les muestro, para que se acuerden. ¿Sale? Fueron esas tres. La que me mencionó ahorita Regina en el chat es esta, que me ayuda a calcular el ángulo de mi vector, pero esa no es. Calculamos estas también. Más bien, definimos las funciones trigonométricas y las trasladamos al lenguaje de vectores. Y obtuvimos eso. Y de allí podemos obtener las componentes.
de la de seno y coseno podemos obtener las componentes. Por ejemplo, de seno de beta, ¿qué componente podemos definir? Aquí está. De ahí me pueden decir cómo calcular la segunda componente, por ejemplo. Y de aquí la primera componente. ¿Cómo hacemos? Es pregunta para todos. Fernanda dice, sería B2 igual a la norma de B1 por el seno del ángulo. Exactamente. Así es. Y la componente B2, perdón, B1. Fernanda me acaba de dar B2. Así es. ¿Cómo quedaría B1? A ver, voy a preguntar porque no sé si están trabajando conmigo. Ángel Jaime, ¿cómo quedaría B1 despejada de alguna de esas fórmulas? ¿De cuál? Quedaría, bueno, B1 quedaría como, sería igual al coseno Ujú. entre la B. Entre la norma de B. Ajá. Acostúmbrense a llamarla por su nombre. No lo sé. ¿Ese despeje está correcto? Díganme los demás. Sí, tienes que despejar B1, pero yo tengo dudas del despeje. Despejamos B1, pero ¿cómo despejamos? ¿Cómo queda ese despeje? Yo dudo del despeje que nos dio ahorita Ángel. Ok, sigo preguntando. Emanuel Ramírez, ¿cómo despejarías B1 de la fórmula donde tenemos a coseno? De aquí. Sería de coseno de B por la norma de B. Coseno de beta por la norma de beta igual a B1. Así es. Y con eso calculan ustedes las componentes. Esto fue lo que hicimos hace unas clases, o la clase pasada quizás. ¿Sale? B1 es igual a la norma de B. Acuérdense que esas dos barritas se refieren a norma o tamaño o magnitud de mi vector. Entonces, sería la componente 1 igual a la norma de B por el coseno de beta. Y la componente 2 sería la norma de B por el seno de beta. ¿Sí? Ok, ya lo tienen. Ya saben cuánto vale beta, cuánto vale la norma de B. Calculen las componentes de este vector B, por favor. Todo suyo el cálculo. Voy a preguntar. ¿Quiénes son los componentes de B? Adelante, Héctor.
Bueno, B1 me salió igual al coseno de menos 135 grados por 12, que sería menos 0.7071 por 12, dio resultado de menos 8.48. Menos 8.48. Salió un poquito diferente. Vamos a anotarlo. Ok, ¿cuál te saldría la segunda componente? Sería seno de menos 135, que da... Allí tengo un pequeño detalle. ¿Estás usando 135 en el ángulo o 130? Sí, perdón, me equivoqué, Es son 130. 130, sí. O quizás eso hizo la diferencia. ¿Podríamos corregir, por favor? Sí, coseno Gracias. 130. Fue menos 0.6427 por 12. Ok, voy a leer el chat. Ok, sí. En el chat ya leí sus respuestas. Quizás Sí, eso hizo la diferencia con mis resultados, Héctor. sí, es que me confundí. Dio el B1 es igual a menos 7.71. Sí. Ok. Menos 7.7 en el chat. También ya me dieron esa respuesta. Liliana. No, espérame. Elizabeth, perdón, me dio primero esa respuesta. Sí, Liliana es usar 130. Jocelyn, Fernanda, Brian, Víctor Manuel. Es 7.7, lo voy a dejar en un dígito. Y el otro es, voy, 9.19 o 9.1. Vamos a dejarlo en un dígito después del punto, 9.1. Y esas son las componentes de mi vector. Con esas componentes ya las puedo graficar, ¿cierto? Sin problema, puedo graficarlo. Vamos a graficarlo. Menos 7. Y me van a decir si la gráfica por componentes sí me da una idea de la información que me dieron originalmente del vector. Es menos 7.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego son 9 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, algo así. Sí nos da idea como de 130 grados, que fue lo que nos dijeron originalmente. Sí parecieran como 130 grados ahí. Yuhu. Maestra, a mí me dieron las dos componentes negativas. Si fueran negativas, ese vector estaría en el tercer cuadrante, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y si está en el tercer cuadrante, ¿de cuánto sería su ángulo? ¿Sería de 130? Ok. No, ¿verdad? Entonces, sí, cuando verifiquen sus resultados, háganse todos esos cuestionamientos. En el tercer cuadrante, el ángulo ya no correspondería a los 130 que me dijeron en un inicio que tiene el ángulo ese vector, ¿ok? Y dense cuenta que si me dan un ángulo de 130 ya me está dando la dirección y el sentido de mi vector, ¿sale? Entonces no puede ser la segunda componente negativa también, porque ya superaría los 130 grados el ángulo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pero el ángulo también fue negativo, entonces ahí sería un ángulo de 130 grados y sería positivo. Ajá, que sería este ángulo. Pero el ángulo era negativo.
No. Mira, aquí está la información, me lo dieron positivo. Ah, ok. Ajá. Ahora lo que habría que definir es si la norma sí vale 12. Ya tienen las componentes. ¿Cómo pueden ustedes verificar que la norma sea 12? ¿Pueden hacerlo? En una clase anterior me dio mucho gusto porque preguntaba yo, ¿y esto lo podríamos hacer? Y me responden, se tiene que poder. Y yo, genial, esa es la actitud. A ver, si yo quiero verificar que la norma de mi vector B sea 12, ¿cómo lo hago? Voy. Adelante, Fernanda. Ay, perdón. Es con la que le había dicho, ¿no? Hace un instante, la de norma es igual a raíz cuadrada Exacto. de A1 más A2 y los dos al cuadrado. Y ahora sí ya son esas, ¿no? Exacto, ahora sí es esa. Ahora sí te sirve esa. Calculen la norma y verifiquen si nos da 12. Como tenemos decimales y además truncamos en algún momento o redondeamos, nos va a salir algo muy cercano a 12, pero tendría que ser, ¿sale? Adelante. Esta sería la fórmula que nos comentaba hace rato Fernanda. Ahora sí, para esto sí nos sirve. Obviamente, como nuestro vector se llama B, pues ahí, espérenme, es así. Todo suyo. Pregunto, a ver qué le salió. Voy. Ya se arrepintieron. Adelante, Ángel. Sí, a mí sí me salió 12. Es bueno, pasaba a raíz con su exponente. Es 59.6 más 84.5. Esto da un 144.1 Ujú. y ya su raíz de eso sí es 12. Perfecto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? De hecho, si sacamos la raíz cuadrada de 144.1, nos da 12.0041659435, que es lo que me alcanza a dar mi calculadora. Si usamos números más decimales en menos 7.7 y en 9.1, eso nos va a salir cada vez más exacto, más cercano a 12. ¿Sale? Entonces, pues vemos que dependiendo de la información que nos den, podemos hacer otros cálculos para conseguir lo que queremos. ¿Qué otra cosa podríamos calcular? Ah, ya sé. Esta forma, ¿cómo se llama? Esta forma del vector, ¿cómo la conocemos? Vector por componentes. Así es el vector por componentes. Muy bien, denme su forma IJ. B es igual a, y denme su forma IJ, por favor. Pregunto. Israel Díaz, ¿me das la forma IJ de ese vector, por favor? Es 1 entre paréntesis 1,0. 1 entre paréntesis 0,1. No. Estás hablando de los vectores I y J, pero ¿cómo los utilizas para expresar un vector? Te falta algo allí. Identificas quiénes son los vectores IJ, pero no me estás dando la forma IJ del vector B que tenemos aquí. Ok.
Marta, Esmeralda, ¿cuál es la forma IJ de ese vector? Sería menos 7.7i, 9.1j. Ok, nada más que no le ponemos coma, le ponemos más. Ah, más, sí, sí, perdón. Recordemos que la forma IJ es una suma. Ok. Sí. 9.1j. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Ay, ajá. Estoy eligiendo el ejercicio, permítame. Ok. Este es mi. Le voy a poner así. Me refiero a apliquen todo lo que conocemos de vectores, ¿sale? Tengo el vector, también le llamé B. Ok, está bien. B igual a menos I más 5J. ¿Qué forma de vector tengo allí? ¿Qué forma del vector tengo allí? Voy. Adelante, Fernanda. Ah, ok. No, no es por componentes. Bueno, pero se puede como que leer muy fácilmente que es como componente. ¿Puedes darme la forma por componentes? A ver, dame la forma por componentes. Oh, no. Este es 1,5. Ok. Una pequeña corrección en el 1. A lo mejor no se Ah, alcanza a ¿es ver. menos? Ah, Exacto. Es ay, menos profesora. 1. Es que soy topo, sí, no veo. Menos 1,5. Exacto. Y ahí está la forma por componentes de mi vector. Así es, Fernanda, en el chat. Ángel, ¿por qué el 0? ¿Por qué visualizabas el 0? Hubiese sido 0 la primera componente si hubiésemos tenido allí solo b igual a 5j, que no hubiera estado la i para nada allí, entonces sí asumimos que la primera componente es 0, pero como sí estaba y además con signo negativo, aunque no hay, bueno, el coeficiente que acompaña ahí es 1, pues esa es su componente. Ahí está, existe. ¿Sale? Sí. Ángel, Jaime. Sí, disculpe, es que como la anterior clase igual tuvimos un ejercicio así, me confundí y pensé que solamente cuando era la I o la J solas era un cero. No. El coeficiente que las acompaña en esos casos es 1. Aquí, por ejemplo, sería menos 1j, pero no, perdón, menos 1i, pero no acostumbramos a escribir el 1, nada más ponemos el signo en este caso, o si fuera positivo, solamente la i, ¿va? Perfecto. Okay, gracias. Siempre, bueno, les digo que de todo aprendemos, de todo. Ahí ya hubo una corrección de una concepción que no era correcta. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más podríamos determinar de este vector? Ya tenemos su forma por componentes. ¿Qué otra cosa han aprendido a calcular? Su magnitud. Ok, adelante. Calculen su magnitud. Muy bien, Fernanda. Calculemos la magnitud de ese vector. Yo pregunto.
Muy bien, ¿quién tiene ya su norma? Voy. Adelante, Héctor. A mí me salió la magnitud igual a 5.09. 5.09. ¿Y tuviste que redondear o truncar? Trunqué. Truncaste. Ok, dame la raíz, dame el radical anterior. Raíz de 26. Así es. Siempre es mejor trabajar el radical o la fracción para no arrastrar errores. Cuando truncamos o redondeamos, ya estamos arrastrando un error, ¿sale? Que a la larga se nos hace mucho. 5.09 dice Elizabeth, ok. Quintana también, perfecto. Raíz de 26. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más podríamos calcular de ese vector o determinar de ese vector? ¿Qué más? El ángulo. Sí, Aldair nos da 5.09. Ajá, perfecto. Como la norma del vector. ¿Qué les digo? Prefiero que me den la raíz. ¿Dónde está? Radical aquí. Raíz de 26 es más exacto, es el número completo. El otro está truncado, nos falta un cachito. Ok, Fernanda, podemos calcular el ángulo. Adelante, calculen el ángulo del vector. ¿En qué cuadrante está ese vector? Para que sepan qué tienen que hacer en particular para el cálculo del ángulo. 101.3 nos dice Fernanda. ¿Alguien más? Ok, es el resultado del ángulo. Oh, por ahí ya hubo otro resultado. 106, diferente del de Fernanda, que es 101. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? 101.3 dice Marta. Ok, si esto fuera democracia, gana. El 101.3. ¿Alguien más? En efecto, son 101.3 grados, ¿sale? Hay que checar hay que checar el cálculo, Elizabeth, a ver en qué nos fuimos choquitos. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos determinar de ese vector? Pues creo que ya, básicamente, ¿no? Podríamos hacer operaciones. Podríamos obtener el producto de ese vector por un escalar, ¿no? Hacer suma no, porque necesitamos otro vector. Podemos hacer las gráficas de esos vectores.
al vector graficarlo en cualquier lugar del plano y además ponerlo como vector posición. ¿Qué más que se me está escapando? Muy bien, ¿preguntas? A ver, voy al chat. No, a la lista. Víctor Manuel de la Cruz, ¿preguntas? No, maestra, no hay ninguna. Gracias, Jocelyn. Ok, Jocelyn. Ricardo. Zabalbeitia. Dígame. ¿Preguntas? Creo que por el momento no. Ok. Sale. Ok. Les voy a poner la actividad ya desde ahorita para que entreguen hoy al terminar la hora, es decir, a las 3 de la tarde. La actividad será proponer cuatro vectores. Es más, si pueden, diversifiquen en los cuadrantes del plano. Y van a realizar con ellos todo lo que ya aprendimos de vectores hasta el momento, porque nos falta todavía. ¿Qué es lo que hemos aprendido de vectores? Hemos aprendido notación. ¿Qué más? Cálculo de su norma, su ángulo, el negativo de un vector, por ejemplo. ¿Qué más hemos aprendido? Como van a tener 4 vectores, pueden hacer suma de vectores. Quiero que me ejemplifiquen la suma de vectores. Producto por escalar. Etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Cuál es el ejercicio? Tienen que revisar sus notas y ver qué tanto hemos trabajado de vectores y realizarlo con los vectores que ustedes propongan. ¿Sale? ¿Preguntas? Adelante, Fernanda. Nada más quiero estar segura, profesora. Entonces, cuando sacamos el ángulo en el primer cuadrante, el ángulo es Ay, güey, no le entiendo a mis notas. Es no sé qué puse allí. Entonces, bueno, en el segundo sé que se tiene que sumar 180, ¿no? Más el resultado. Que es un ángulo negativo. Ajá. ¿El primero cómo es? El primero es directo. Directo. Ah, sí, Se cierto. da directo el ángulo. Ah, con razón puse lo que sale. ¿ya ves? El tercero es sumando. ¿A quién sumas? Cuéntame. El ángulo a 180. Exacto. Te va a dar un ángulo positivo. Sí. Y el cuarto es 360 menos el otro, que es teta, ¿no? Okay. Di más el ángulo y como es negativo, pues ya, ahí se hace la resta. Ok. ¿Sí? Listo. Sí. Ok. Gracias. Héctor. Maestra, lo de notación incluye lo de la forma IJ. Exacto. Ok. O también poner los vectores por puntos. También.
Cuando lo grafiques y lo ubicas en una posición, ya me puedes dar, le das nombre a los puntos y entonces me das la notación por puntos. Ah, ok. Sí, maestra. ¿Sí? Perfecto. Ok. A ver, les voy a bajar a 2. Con 2 ya pueden hacer suma de vectores, etcétera, ¿sale? Porque de pronto algunas cosas son talachita. Perdón, ¿quién levantó la manita? ¿Lo podemos hacer todo en un mismo plano? Sí, nada más que se vea bonito. No lo hagas así chiquititito y que en lugar de vector se vea puntito. ¿Ok? No pongan los dos vectores en el mismo cuadrante, diversifiquen. El chiste es que tengan experiencias interesantes para que aprendan más, ¿ok? Bueno, en lo que ustedes comienzan a trabajar, les abro el espacio en Classroom, paso lista y tomo evidencia de nuestra sesión en línea. Voy a dejar de presentar, ¿puedo? Ok, para que salgan todos en la fotito. Ok, paso lista. Jorge Rubén. Presente, presente, maestra. Gracias, gracias. Ay, ¿qué pasó? Víctor Manuel de la Cruz. Presente. Itzel Liliana. Presente. César Israel. Presente. Naomi Vianney. Marta Esmeralda. Maestra, es que no Presente. prendía mi micrófono. Soy Naomi. Marta Esmeralda presente. ¿Y tú eres Naomi? Sí, sí. Gracias, Naomi. Y Marta Esmeralda ya también tiene asistencia. Regina García. Ok, Regina. Wendy. Sujaila. Sujaila. Alfredo Loesa. Presente. Gracias. Héctor Miguel. Héctor Miguel Martínez. Presente, maestra. Estaba haciendo Gracias. Sí. María Fernanda Méndez. Presente. Jaime Enrique. Brian Axel. Quintana de la Vega.
Presente, maestra. Gracias. Quintanas Quesada. Presente. Quiroz Ramos. Presente. José Manuel Ramírez. Presente. Brandon Guillermo. Presente. Fernanda Reséndiz. Presente. Norma Rivera. Ok. Ángel Jaime. Presente. César Iván. Presente. Elizabeth Saturnino. Presente, es Elizabeth. Ay, yo siempre, ¿verdad? Sí, Elizabeth, perdón. Ricardo Serrano. Presente, estoy haciendo el trabajo. Ok, Brian Ali. Presente. Elizabeth. Presente. Paola Torres. Frida Jocelyn. Ok, perfecto. Muy bien. Adelante, Christopher. Disculpe, maestra, no me mencionó en la lista. No, a ver, te salté yo creo. Por alguna razón. Christopher, aquí estás. Christopher Giovanni Barra Moreno. Ok, listo, Christopher, gracias. Gracias, maestra. Nada. Mira, pues a mí tampoco me mencionó, es que no había venido. A ver, espérame. Déjala, vuelvo a abrir. Ya cerré la lista. ¿Me dices tu nombre, por favor? Corona Frías e Ira Giovanna. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te mencioné? Ah, ya sé. Yo pensé que ya me había ido. Sí, sí. Justo. Gracias, ya está. Gracias. Nada. Aquí estoy por si hay alguna duda y voy a abrir el espacio en claro. Dime al aire. No, maestra, sí me equivoqué yo. No, disculpe. Ok.